La tormenta de arena llevaba 6 horas aullando sobre las llanuras de Katara cuando Tobías Ren oyó la alarma de proximidad. Dejó la llave térmica y se quedó mirando la consola parpadeante, seguro de que estaba alucinando. Nada activó los sensores del perímetro exterior durante la temporada de tormentas. Nada podría sobrevivir a los vientos cargados de silicio que recorrieron el desierto y eliminaron todo lo suficientemente tonto como para ser capturado al aire libre. La arena se desplazaba a 200 kilómetros por hora y arrancaba la pintura de los cascos en cuestión de minutos. Pero aún así, algo había allí. Tobías abrió las imágenes de la cámara externa, pero las lentes ya estaban cubiertas de polvo naranja. Estático en el viento aullante, agarró su máscara con filtro y se dirigió a la esclusa de aire principal, deteniéndose solo para comprobar la carga de su arma. 12 años de trabajo dirigiendo estaciones de monitoreo agrícola en mundos fronterizos le habían enseñado que los visitantes inesperados durante las tormentas nunca eran buenas noticias. La esclusa de aire funcionó con un chirrido cuando necesitaba reemplazar esos sellos y entró al vestíbulo de entrada cerrado. A través del ojo de buey reforzado no podía ver nada más que una furia ambarina agitada. Entonces se encendió la luz de emergencia en el panel exterior. Alguien estaba usando el protocolo de socorro manual. Tobías presionó el botón de anulación y la puerta exterior se abrió. El viento aullaba a través del hueco, llevando consigo una carga de arena punzante, y a través de ese hueco algo enorme se abrió paso hacia el interior. Su primer pensamiento fue que una de las imágenes nativas del cielo había llegado de alguna manera tan al este desde las montañas. Su segundo pensamiento, cuando la forma se transformó en algo bípedo y claramente femenino, fue que había perdido completamente la cabeza. Ella se desplomó en el momento en que la puerta exterior se selló detrás de ella. Ella tenía 2,4 metros de largo y estaba tendida en el suelo del vestíbulo de entrada, sangrando por una docena de heridas. Enormes alas membranosas desgarradas en algunos lugares, el delicado tejido destrozado, doblado contra su espalda. Su piel tenía una textura sutilmente escamosa, iridiscente allí donde la iluminaban las luces de emergencia. Un largo cabello rubio enmarañado con sangre y arena cubría la mitad de su rostro. Llevaba una armadura, que parecía de tipo militar. Las luces de acento azules parpadeaban débilmente a lo largo de las juntas, indicando una falla eléctrica crítica. Tobías se arrodilló junto a ella, con la máscara de filtro todavía sellada contra su rostro, y comprobó si tenía pulso. Lo encontró en su cuello, fuerte pero errático. Sus ojos se abrieron de golpe ante su tacto, y él se encontró mirando fijamente el tono de azul más inquietante que jamás había conocido. No azul humano. Este era el color de las descargas eléctricas, de las luces de advertencia, de las cosas que podían matarte antes de que entendieras que estabas en peligro. Necesito que su voz sea áspera, apenas audible por encima del viento, todavía gritando contra las paredes. Refugio. Una noche puedo pagar. Puedo servir, lo que necesites. Tobías había estado solo en esta estación durante 3 años. Antes de eso, había estado solo en un matrimonio que estaba terminando. Antes de eso, solo en una carrera que exigía todo y no daba nada a cambio. Conoció la soledad como algunos hombres conocen el hogar de su infancia. Lo reconoció inmediatamente en los demás. Primero vamos a llevarte adentro, dijo. La parte de pago puede esperar. Llevarla al área médica fue un ejercicio de logística creativa. Ella era demasiado pesada para cargarla. Entonces preparó un trineo de mantenimiento y la guió hacia él mientras ella entraba y salía de la conciencia. Las salas fueron la parte más difícil. Tenían una envergadura enorme, y los pasillos de la estación de monitoreo Kate 7 habían sido diseñados para humanos de dimensiones promedio. Tenía que doblarlos con cuidado y cada vez que tocaba la membrana, ella emitía un sonido que era casi un gruñido. Lo siento, murmuró. La arquitectura no fue construida para los huéspedes. Aquí no vienen invitados, logró decir. Lo he comprobado. Y sin embargo, aquí estás. Se rió o intentó hacerlo.
Se convirtió en un ataque de tos que dejó manchas moradas en el trineo. Tobías se movió más rápido. La enfermería estaba automatizada y contaba con un mínimo de material, diseñada para atender lesiones menores de un ocupante y realizar controles anuales. No fue diseñado en absoluto para tratar a un guerrero alienígena herido del doble de su tamaño. Pero el conjunto de diagnósticos no tenía en cuenta las especies. De todos modos la escaneó y comenzó a arrojar datos que Tobías solo entendía parcialmente. Laceraciones graves, radio fracturado en el brazo izquierdo, daño significativo en la membrana del ala, deshidratación, desnutrición, agotamiento y debajo de todo eso en un texto más pequeño. Clasificación de especies desconocida. Se recomienda intervención manual. Bueno, dijo Tobías mientras se ponía unos guantes esterilizados. Parece que lo estamos haciendo a la antigua usanza. Ella estaba despierta de nuevo, mirándolo con esos ojos eléctricos. ¿No tienes miedo? ¿Debería estarlo? La mayoría de los humanos lo son. Tobías se encogió de hombros y tomó el sellador de heridas. He pasado los últimos 3 años hablando con sensores agrícolas y una máquina de café a la que llamé Brutus. Sinceramente, eres lo más interesante que me ha pasado desde la plaga del gorgojo del grano del 72. Ella lo miró fijamente. Entonces increíblemente ella sonrió. Transformó su rostro de algo feroz y peligroso a algo casi hermoso. Gorgojos del grano, repitió. No lo critiques, se perdió el 40% de la cosecha experimental de trigo. Muy dramático. La sonrisa se ensanchó ligeramente. Entonces sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó nuevamente. Su nombre era Cetara Valcarint y era una traidora a su pueblo. Esta información surgió durante los 3 días siguientes, mientras la tormenta seguía furiosa y Satara se recuperaba lo suficiente como para sentarse, comer y mirar fijamente cualquier cosa que la molestara, que eran casi todas las cosas. La enfermería estaba abarrotada de gente. La comida se reconstituyó según el ritmo de nutrientes. Y las opciones de entretenimiento consistían en informes agrícolas y la modesta colección de novelas policíacas precolapsadas de Tobías. Su literatura es absurda, anunció el segundo día, arrojando a un lado un ejemplar de bolsillo de El halcón maltés. El detective no resuelve nada mediante el combate. Él simplemente habla hasta que el villano confiesa. Ese es el punto. En mi cultura, si quieres saber la verdad, desafías al mentiroso a un combate aéreo. El perdedor cae, la verdad se levanta. Suena ineficiente. ¿Y si el mentiroso es mejor luchador? Satara consideró esto. Entonces la verdad se decide por la fuerza. ¿Y si el más fuerte se equivoca? Ella permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces la fuerza decide que es verdad. Tobías le sirvió otra taza de té reconstituido. El material auténtico era demasiado caro para las estaciones fronterizas, y se sentó en la silla plegable que había sacado del almacén. Afuera, el viento gemía contra los muros reforzados. ¿Es por eso que estás aquí? Él preguntó. La fuerza decidió algo sobre ti. Sus alas se movieron. Aprendió que era una señal. Cuando se sentía incómoda, las alas se movían antes de que su rostro delatara algo. Estoy aquí porque rechacé una orden. Político-militar. El líder de mi clan deseaba unir nuestra casa con una facción rival. El método fue una ceremonia de unión. Yo debía ser. Hizo una pausa, buscando la palabra humana. Intercambiado, entregué mi cuerpo y mi linaje a cambio de acuerdos territoriales, matrimonio arreglado. Si así se llama cuando no se pide el consentimiento y no es posible negarse, entonces sí. Tobías había visto matrimonios concertados antes en varias culturas coloniales humanas. Algunas funcionaban maravillosamente, otras eran prisiones tranquilas. Sospechaba que sabía en qué categoría habría caído Sataras. Dijiste que no. Dije muchas cosas. Ninguno de ellos era no. Fueron considerablemente menos educados. Sus alas se movieron nuevamente, extendiéndose ligeramente a pesar del espacio reducido.
Le dije al líder del clan que preferiría arrancarme la garganta antes que unirme a Trekis Mole. Le dije que sus ambiciones políticas significaban menos para mí que el excremento de un reptil de la arena. Le dije y ella se detuvo. Yo era joven. Fui dramático. Me sacaron del elenco de guerreros y me expulsaron por negarme a casarme con alguien. Por avergonzar al líder del clan ante su corte. Su voz se endureció. Por golpear a su asesor cuando intentó arrastrarme a la cámara de unión. Por matar a 2 de los guardias que me sujetaban, mientras ella se detenía de nuevo, esta vez no por efecto dramático. Mientras intentaban hacerme obedecer, Tobías no dijo nada. No había nada que decir. Me escapé, continuó Satara con voz monótona, como si estuviera recitando las coordenadas de una carta náutica. Tomé un bote y corrí. He estado corriendo durante 19 rotaciones. No sé cómo se traduce eso a tu tiempo. Alrededor de 7 meses, más o menos. 7 meses. Ella miró sus manos. Eran grandes, poderosos y con cicatrices en los nudillos. No he parado de moverme en 7 meses hasta la tormenta. ¿Qué pasó en la tormenta? El motor de mi esquife falló. Los vientos me atraparon. Me estrellé. Hizo un gesto vago hacia el este. En algún lugar caminé el resto del camino. ¿Pasaste por eso? Tobías señaló la ventana donde aún se arremolinaba el caos ámbar. Eso debería haberte matado. Sí. Ella lo miró a los ojos. Debería haberlo hecho. 2 veces pensé en dejarlo. El dolor era sus alas plegadas fuertemente contra su espalda. Todavía no estoy seguro de por qué seguí moviéndome. Quizás sabías que había algo que valía la pena encontrar. Quizás simplemente soy demasiado terco para morir. Pero después de eso lo miró de otra manera, como si lo estuviera viendo por primera vez. La tormenta duró 11 días. Al 5.º día, Satara volvió a estar en movimiento, inquieto e irritable en el reducido espacio de la estación. Para el 7.º día, había reorganizado el almacén de Tobías, recalibrado 3 sensores que funcionaban mal y aterrorizado a Brutus, la máquina de café, para que produjera la mejor bebida que había logrado en 2 años. No la amenacé, insistió cuando Tobías la cuestionó. Simplemente sugerí que si continuaba produciendo ese lodo amargo, encontraría usos creativos para sus componentes internos. Eso es amenazante. Eso es motivación. Tobías bebió un sorbo de café. En realidad fue excelente. Me parece bien. Cayeron en un ritmo. Mañanas. Tobías realizó sus diagnósticos y recopiló datos de las parcelas agrícolas automatizadas repartidas por toda la región. Por las tardes, Satara ayudaba con las reparaciones. Su fuerza era asombrosa y le permitía levantar componentes que normalmente requerirían 2 personas y asistencia hidráulica. Por las noches comían juntos en el pequeño espacio común y conversaban o no dependiendo del día. Ella le preguntó en la 8ª noche por qué estaba allí. Alguien tiene que supervisar los cultivos. Hay sistemas automatizados que podrían hacer lo que usted hace. No son tan confiables. Eres un ser humano solo en un planeta donde el viento puede arrancar la carne de los huesos durante 3 meses al año. Esta no es una publicación lógica. Tobías se quedó mirando su comida. Proteína reconstituida con sabor vegetal que no tenía exactamente el sabor de nada real. Mi esposa me dejó, dijo finalmente, hace 4 años. Ella se llevó a nuestra hija. No he vuelto a ver a ninguno de ellos desde entonces. Satara esperó. No lo era. Empujó la comida alrededor de su plato. Yo no estaba allí. Yo siempre estaba trabajando. Siempre en otra estación, en otro contrato. Me perdí los primeros pasos de Lily, sus primeras palabras, su 5.º cumpleaños, porque un retraso en el transporte me dejó a 3 sistemas de distancia. Dejó el tenedor. Cuando Marisa finalmente me dijo que se iba, dijo algo que nunca olvidé. Ella dijo que yo había elegido la soledad tantas veces que se había convertido en lo único que sabía tener. Eso es cruel. Fue honesto. Él miró a Sitara. Entonces pensé que si la soledad era lo único que se me daba bien, también podría ser útil mientras estuviera solo.
Desarrollo agrícola de frontera, trabajo importante, poco glamoroso, perfecto para alguien que ya ha fracasado en todo lo que realmente importa. No fallaste. La voz de Satara era firme. Tomaste decisiones cuyas consecuencias no comprendiste del todo. Eso no es un fracaso. Eso es estar vivo. ¿Cuál es la diferencia? El fracaso es caer y permanecer abajo. Te caíste. Caminaste por tu propio desierto. Todavía estás en movimiento. Tobías se rió a pesar de sí mismo. Cuando lo digo así, sueno casi heroico. No eres heroico, dijo Satara rotundamente. Eres terco. Hay una diferencia. Pero sus ojos se suavizaron cuando dijo eso. Ura en la tormenta se desató el día 12 por la mañana. Tobías se despertó con algo que no había experimentado en semanas. Silencio. No hay viento, no hay paneles vibrando. Solo el silencioso zumbido del soporte vital de la estación y el lejano chirrido de los sensores reconectando con sus satélites. Encontró a Satara parada en la ventana de observación, con sus alas medio extendidas a la luz del amanecer. El desierto se extendía ante ellos, limpio y brillante con sílice cristalizada. A lo lejos, las cúpulas agrícolas captaban la luz del sol como joyas dispersas. Es hermoso, dijo sin darse la vuelta. Sí. Tobías se movió para pararse a su lado. Debería irme. Las palabras lo golpearon más fuerte de lo esperado. ¿Deberías? La tormenta ha terminado. Me he curado. Ya he tomado más de lo que debía. Finalmente ella se giró para mirarlo. Te dije que me quedaría una noche. Han pasado 12. No he estado contando exactamente. Tengo. Ella estudió su rostro con una intensidad que lo hizo querer apartar la mirada. Has sido amable conmigo, más amable de lo que merezco. Más amable de lo que sé pagar. No tienes que devolver nada en mi cultura, las deudas deben saldarse. Un intercambio desequilibrado es una debilidad. Bueno, en mi cultura, Tobías hizo una pausa, tratando de pensar en algo inteligente. En realidad no lo sé. He estado aquí tanto tiempo que ya no estoy seguro de tener una cultura. Pero esto lo sé. No te ayudé porque esperaba algo a cambio. Te ayudé porque necesitabas ayuda. Las alas de Satara se movieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué ayudar? No me conocías. No tenías ninguna razón para abrir la puerta. Todo instinto racional debería haberte dicho que te quedaras dentro, que te mantuvieras a salvo, que dejaras que la tormenta decidiera mi destino. Tobías pensó en ello. La pregunta merecía una respuesta real. Porque yo he sido el que estaba afuera antes, dijo finalmente, metafóricamente. De todos modos, sé lo que es no tener ningún lugar a donde ir. Y sé lo que significa cuando alguien abre una puerta. Sara permaneció en silencio durante un largo rato. El sol subió más alto, pintando el desierto de oro. Maté a 8 personas, dijo suavemente. Antes de escapar, 8 guardias, 3 asesores, un piloto cuyo bote robé. Algunos de ellos lo merecían. Algunos de ellos simplemente cumplían órdenes. No sé qué es peor. Aquellos que odié o aquellos por los que no sentí nada en absoluto. ¿Te mantiene despierto por la noche? ¿Todas las noches? Entonces no eres un monstruo. Los monstruos duermen profundamente. Ella lo miró. Realmente lo miré de una manera que me hizo sentir como si me estuvieran viendo hasta la médula. Eres un hombre extraño, Tobías Wren. Me lo han dicho. Lo digo como un cumplido. Lo sé. Su mano encontró la de él. Sus dedos eran más largos que los de él, más fuertes. La textura escamosa de su piel sorprendentemente cálida. Ella no apretó. Ella simplemente se aferró como alguien que prueba si el suelo soportaría su peso. No quiero irme, dijo ella. Entonces no lo hagas. No es tan sencillo. Mi gente me estará buscando. Si encuentran esta estación, la destruirán. Te destruirán. Déjame preocuparme por eso. No puedes, Satara. Se giró para mirarla por completo,
lo que requirió inclinar la cabeza hacia atrás porque ella le sacaba casi 30 centímetros de altura. He pasado 3 años aquí sin hacer absolutamente nada que importara a nadie excepto un poco de trigo y una máquina de café. Si mantenerte a salvo le da a mi vida un poco más de sentido, aceptaré ese cambio. Eso es una tontería. Probablemente. Apenas me conoces. Entonces aprenderé. Sus alas se extendieron por completo, llenando la bahía de observación con su enorme envergadura color ámbar. Por un momento, Tobías pensó que iba a despegar, a volar lejos y nunca mirar atrás. En lugar de eso, ella los envolvió a su alrededor, envolviéndolo en calidez y el leve aroma de algo así como cobre y flores silvestres. Un día más, dijo. Me quedaré un día más. Bueno. Y luego discutiremos lo que viene a continuación. Bueno. Ella no me soltó por mucho tiempo. Un día se convirtió en 3. 3 se convirtieron en 10. La temporada agrícola estaba comenzando y había trabajo por hacer. Trabajo real, de esos que requieren múltiples manos y una cuidadosa coordinación. Satara se entregó a ello con una concentración que rayaba en lo obsesivo, como si mantenerse ocupada pudiera superar las sombras que aún cruzaban su rostro cuando pensaba que Tobías no la estaba mirando. Ella aprendió los sistemas de monitoreo más rápido de lo esperado. En 2 semanas, ella estaba realizando diagnósticos que él tuvo que verificar 2 veces porque eran tan exhaustivos que parecía imposible que fueran correctos. Reparó las líneas de riego de los sectores 3 al 7, deteniendo el flujo de agua. Tan eficientemente que el rendimiento de los cultivos en esas zonas aumentó un 15% casi de la noche a la mañana. Podrías gestionar este lugar mejor que yo, admitió Tobías una noche, mientras revisaba su último informe de optimización. Posiblemente, pero entonces, ¿qué harías? La mayoría del tiempo me siento y luzco guapo, resopló. Fue un sonido sorprendentemente indigno viniendo de alguien que parecía capaz de levantar un pequeño vehículo de transporte en press de banca. En el mejor de los casos, te ves adecuadamente. Gracias. Eso es lo más bonito que alguien me ha dicho en años. En ese caso, necesitas hablar con más personas. Estoy hablando contigo, ¿no? Hizo una pausa a mitad de un bocado de su cena reconstituida. Algo cambió en su expresión, sutil pero inconfundible. Si es usted. La conversación siguió adelante, pero el momento permaneció con él. El día 23 después de que terminó la tormenta, Tobías finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasa si tu gente te encuentra? Satara dejó sus herramientas de mantenimiento. Estaban en el compartimento de máquinas hasta los codos en una unidad de filtración que había decidido expresar su descontento con la vida rociando refrigerante por todas partes. Si me encuentran, lucho. Si gano, me mandan más. Si pierdo, se encogió de hombros, un movimiento extraño con sus alas medio extendidas para evitar el techo bajo. Entonces pierdo. Eso es todo. Ese es tu plan. Soy un guerrero deshonrado, sin clan, sin aliados y sin recursos. Mis opciones son limitadas. Tobías se limpió el refrigerante de la cara. Había llegado a todas partes, incluso a lugares en los que Coland no tenía por qué estar. ¿Qué pasaría si no estuviera solo? No puedes luchar contra mi gente. Eres un solo ser humano. No estoy hablando de pelear. Estoy hablando de él buscó las palabras adecuadas, haciéndote legal. Las alas de Satara se movieron. Explicar el derecho colonial. Existen disposiciones para los refugiados que buscan asilo de regímenes hostiles. Si está registrado como individuo protegido bajo la gobernanza fronteriza, cualquier acción en su contra se convierte en un incidente interestelar. Tu gente podría estar dispuesta a perseguir a un exiliado. No querrán iniciar una guerra con la Comisión de Comercio Colonial. ¿Crees que el papeleo los detendrá? Creo que el papeleo es el arma más poderosa que los humanos jamás han inventado. No tienes idea de cuántas batallas ha ganado alguien con la documentación adecuada. Ella lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Siempre hablo en serio sobre la burocracia. Por un momento, ella simplemente lo miró,
a este pequeño, testarudo y cubierto de refrigerante humano que de alguna manera había decidido que su supervivencia valía la pena reorganizar toda su vida. Entonces ella se rió. Fue una risa real, brillante e inesperada, y transformó su rostro en algo radiante. Eres la criatura más extraña que he conocido, Tobias Wren. ¿Eso sigue siendo un cumplido? Aún no lo he decidido, Ult. El viaje al centro administrativo colonial tomó 2 días en transporte terrestre. El vehículo de Tobias era un destartalado todoterreno que había vivido décadas mejores, pero funcionaba con bastante fiabilidad si sabías qué paneles debías patear y qué luces de advertencia debías ignorar. Satara tuvo que viajar en la sección de carga porque no cabía en el asiento del pasajero. Ella no se quejó, pero Tobias la sorprendió mirando frecuentemente por la ventana trasera, viendo pasar el paisaje. Primera vez que veo Katara desde el nivel del suelo. Siempre volé antes. Ella sonaba casi melancólica. Mis alas todavía están sanando. El doctor Tobias dice que no debería intentar realizar vuelos largos durante un mes más. El doctor Tobias no existe. Soy técnico agrícola. El doctor Tobias tiene un mejor trato con los pacientes que la mayoría de los médicos que he conocido. El centro administrativo era un complejo abovedado en el borde de la capital planetaria. Si un asentamiento de 40.000 personas pudiera llamarse capital. Se ocupaba de todo, desde permisos comerciales hasta concesiones mineras, y aparentemente, casos de asilo de refugiados. La empleada que tramitó su solicitud era una mujer de mediana edad llamada Harriet, cuya expresión sugería que había visto todo lo que el universo podía ofrecer y que la mayor parte de ello le había resultado decepcionante. Tani es un refugiado de clase 5, dijo, mientras leía la designación de especie de Satara en el escáner. No veo muchos de esos. Por lo general, la gente simplemente se mata entre sí hasta que el problema se resuelve. Elegí un enfoque diferente, dijo Sara con firmeza. Está claro que Harriet estampó algo. Motivos de asilo, persecución por parte de su antiguo clan, aportó Tobias. Rechazo al matrimonio forzado, violencia en legítima defensa. Esto cubre aproximadamente la mitad de nuestros casos. La otra mitad es una evasión fiscal. Más sellos. Partido patrocinador. Ese soy yo. Harriet lo miró, luego miró a Sitara y luego volvió a mirarlo. Señor Wren, usted sabe que patrocinar un caso de asilo lo hace legalmente responsable de su conducta dentro del territorio colonial. Cualquier crimen que ella cometa es tu crimen. Entiendo. Y la conoces desde hace, revisó el archivo, menos de 2 meses. Suficientemente largo. La expresión de Harriet se suavizó aproximadamente 1 grado, lo que probablemente fue lo más cercano a la calidez que alguna vez pudo llegar a sentir. Está bien. El tiempo de procesamiento estándar es de 60 días. Durante ese periodo, no puede abandonar el sistema planetario y debe registrarse semanalmente a través del enlace de comunicaciones. Tras la aprobación, obtiene el estatus de residente completo. ¿Preguntas? Satara tenía uno. ¿Qué pasa si mi gente viene por mí antes de que se cumplan los 60 días? Luego tenemos un incidente diplomático y mucho papeleo, pero legalmente cualquier acción contra usted en suelo colonial es un acto de agresión contra la propia comisión. Harriet casi sonrió. El papeleo es un arma poderosa, señorita Valorint. Te sorprendería lo que puede detener. Satara miró a Tobias. Estaba intentando con mucho esfuerzo no parecer presumido. Está bien, dijo ella. Te creo. Regresaron mientras el sol se ponía, pintando el desierto en tonos púrpura y dorado. Sitara se había trasladado al área de pasajeros del vehículo. Los asientos todavía no le sentaban bien, pero parecía preferir estar más cerca de Tobias. Gracias, dijo en voz baja mientras aparecieron las primeras estrellas. ¿Para qué? Por hacerme legal. Dijo esa palabra como si estuviera probando algo desconocido. Nunca he sido legal antes. En mi cultura, era propiedad y luego traidor. Esto es. Hizo una pausa. Diferente.
Bueno, diferente. Aún no lo sé. Miró el desierto que se oscurecía. Pero creo que me gustaría descubrirlo. Condujeron en un cómodo silencio durante un rato. El motor del vehículo remolcador zumbaba constantemente, un sonido familiar que Tobías siempre había encontrado relajante. Debería decirte algo, dijo Esterra finalmente. De acuerdo. Cuando llegué a tu puesto, cuando dije que haría lo que fuera por servirte, no lo decía como simple gratitud. Las manos de Tobías se apretaron sobre los controles. Satara, déjame terminar. Se giró para mirarlo, su expresión ilegible en la penumbra. Esperaba que aceptaras lo que te ofrecía. Esperaba que me usaras como otros lo habían intentado. Te estaba poniendo a prueba desde el primer momento, y fallaste. Parpadeó. Fracasé por completo. Me diste mantas, sopa mala y literatura horrible. Nunca me miraste como si fuera algo para usar. Su voz se suavizó. ¿Sabes lo confuso que fue eso? Me imagino que bastante confuso. No sabía cómo confiar en alguien que no quería nada de mí. En mi experiencia, todos queremos algo. ¿Qué quieres, Satara? Guardó silencio un largo rato. Las estrellas giraban en el cielo, constelaciones desconocidas que Tobías se había aprendido de memoria en sus años de soledad. Quiero dejar de correr, dijo finalmente. Quiero despertar en un lugar donde me sienta segura y saber que puedo quedarme. Quiero, se detuvo y luego continuó con evidente esfuerzo. Quiero construir algo con alguien. He estado destruyendo durante tanto tiempo. Quiero aprender a crear en cambio. Eso suena a mucho. Demasiado. Tobías detuvo el rastreador. Habían llegado a la cresta que dominaba la estación, un lugar al que a veces venía a ver el amanecer. Abajo, las luces de Katara 7 brillaban cálidamente contra la oscuridad del desierto. No, dijo. Eso suena perfecto. Extendió la mano para tomarla. Ella se dejó tomar. Debo advertirte, dijo. No soy muy bueno en esto. ¿En qué? En estar con alguien. Te hablé de mi matrimonio. Te conté cómo terminó. Me dijiste que elegiste la soledad porque no sabías elegir nada más. Ella apretó sus dedos suavemente. Pero abriste la puerta. Me dejaste entrar. Esa fue una elección, una terca. Las mejores elecciones suelen serlo. Se inclinó torpemente sobre el estrecho espacio que los separaba porque sus alas ocupaban demasiado espacio y presionó su frente contra la de él. En la cultura Ptani, había aprendido que este era un gesto de profunda confianza entre iguales que se encuentran sin pretensiones. No quiero irme, dijo. Susurró. No quiero irme, pero necesito que entiendas lo que estás eligiendo. Mi gente podría venir. Podría haber violencia. No puedo prometerte seguridad. He pasado 3 años completamente seguro. He estado tan seguro que olvidé por qué importaba la seguridad. La miró a los ojos. Ese imposible azul eléctrico. Prefiero arriesgarme contigo que estar solo sin ti. Eso es muy valiente o muy insensato. ¿Por qué no ambas cosas? Ella volvió a reír, con ese sonido brillante e inesperado, y lo atrajo hacia sí. La transmisión llegó 6 semanas después. Tobías estaba en la bahía de filtración realizando el mantenimiento rutinario cuando la alerta de prioridad apareció en la pantalla de su muñeca. Casi la ignoró. Las alertas de prioridad en las estaciones fronterizas solían ser recordatorios automáticos sobre envíos de suministros o renovaciones de licencias. Pero algo lo hizo comprobarlo. Y cuando vio la firma de origen, se le heló la sangre. Canal diplomático Ptani cifrado dirigido a la estación de monitoreo Katara 7. Encontró a Satara en la bahía de observación, donde había estado pasando cada vez más tiempo a medida que sus alas sanaban. Había comenzado a realizar vuelos cortos por las tardes, solo hasta la cresta y, de vuelta, y cada vez que regresaba, había una luz en sus ojos que él nunca había visto. Recibimos una transmisión, dijo. Sus alas, firmemente plegadas, eran la señal que había aprendido a leer.
De tu gente, se quedó inmóvil. Por un instante, pareció la mujer que se había desplomado en su vestíbulo hacía 2 meses, herida, acorralada, sin ningún lugar a dónde ir. Entonces algo cambió. Su columna se enderezó, sus alas se extendieron ligeramente. Disposición instintiva. Reproducir. El mensaje era solo de audio. Entregado en estándar Vitani con traducción automática. Al humano designado Tobias Wren, operador registrado de la estación de monitoreo agrícola Katara 7. Estás albergando a Satara Valorint, antigua guerrera del clan Corinth, traidora convicta y fugitiva. Según la ley interestelar, estás obligado a entregarla a las autoridades competentes para su transporte y juicio. El incumplimiento dentro de los 14 días solares se considerará un acto de agresión contra la soberanía Abtani. Esperamos tu respuesta. El mensaje terminó. El silencio llenó la bahía de observación. 14 días, dijo Satara en voz baja. Tú. El procesamiento de asilo se completa en 13. Ella lo miró. ¿Qué? Lo revisé esta mañana. Harriet lo aceleró. Algo sobre circunstancias inusuales y una sospechosa falta de retrasos este trimestre. Esbozó una sonrisa. Para cuando llegue la fecha límite, serás residente legal de la colonia. Cualquier intento de llevártelo se convierte en un acto de agresión contra la Comisión de Comercio, no solo contra un técnico agrícola con una vena testaruda. Pero si llegan antes, les diremos la verdad. Estás bajo protección colonial, que sus demandas no tienen fundamento legal y que si quieren iniciar un incidente interestelar por una mujer que se negó a ser propiedad, pueden explicárselo al sistema judicial de la Comisión. Satara lo miró fijamente. Tú planeaste esto. Yo lo esperaba. Hay una diferencia. Tú. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas y lo abrazó con fuerza, levantándolo por completo del suelo. Sus alas los envolvieron a ambos, bloqueando la luz. Eres un hombre imposible, testarudo y exasperante. Lo intento. Deberías estar aterrorizado. Deberías exigir que me vaya. Probablemente. ¿Pero qué gracia tiene eso? Lo bajó. Tenía los ojos brillantes, no de lágrimas. Exactamente, pero con algo que podría haberse convertido en lágrimas si ella lo hubiera permitido. No dejaré que te hagan daño, dijo. Pase lo que pase, no dejaré que te toquen. Lo sé. Si vienen, los enfrentaremos juntos. De eso se trata esto ahora, ¿verdad? Juntos. Guardó silencio un largo rato. Luego asintió con decisión. El día 13 del equipo juntos amaneció despejado y sin viento. La confirmación del procesamiento llegó exactamente a las 8, hora estándar colonial. Satara Valorint se registró oficialmente como residente protegida de la zona administrativa colonial de Katara. Celebraron con un buen café. El café realmente bueno de la compra de suministros que Tobias había preparado por un impulso tonto hacía 3 semanas, y vieron cómo el amanecer teñía de dorado el desierto. ¿Y ahora qué? Preguntó Satara. Ahora esperamos. A ver si tu gente es lo suficientemente estúpida como para impulsarlo. Y si no lo son, se encogió de hombros. Supongo que ya veremos qué pasa después. ¿Qué quieres que suceda después? Tobias lo pensó. 3 años atrás, la respuesta habría sido fácil. Nada. Solo más silencio, más soledad, más lento desvanecimiento en la irrelevancia. Pero eso fue antes de la tormenta, antes de ella. Quiero mantener vivo el trigo, dijo. Terminar el proyecto de irrigación en el sector 12. Quizás incluso arreglar ese sello en la esclusa de aire exterior. Se giró para mirarla. Y quiero hacer todo eso contigo, si estás dispuesta. Eso suena muy doméstico. ¿Es un problema? No. Sonrió, una sonrisa real, espontánea y cálida. He tenido suficientes aventuras para varias vidas. Suena doméstico. Probó la palabra como si hubiera probado lo legal, saboreando algo desconocido. Doméstico suena maravilloso. No siempre será emocionante.
Principalmente son solo informes de mantenimiento, rendimiento de las cosechas y discusiones con el depósito de suministros sobre envíos retrasados. Y café. Se apoyó en él. Sus alas se posaron alrededor de ambos como una manta viviente. Entonces me quedaré si me aceptas. Te aceptaré. Incluso cuando soy difícil, sobre todo cuando tú lo eres. Incluso si reorganizo tu almacén sin preguntar, eso podría requerir cierta negociación. Ella rió y el sonido se extendió por el desierto, asustando a una bandada de gorriones de arena desde su nido en las rocas lejanas. La respuesta de Ptani llegó el día 15, 2 días después de la fecha límite que habían establecido. De alguna manera, fue aún más decepcionante de lo que Tobías esperaba. La soberanía de Ptani reconoce el estatus legal del ciudadano Satara Valkarint bajo la jurisdicción de la Comisión de Comercio Colonial. No se iniciará ningún otro contacto. Este asunto se considera cerrado. Eso fue todo. Sin amenazas, sin exigencias, solo la aceptación burocrática de la realidad burocrática. Satara leyó el mensaje 3 veces antes de creerlo. Simplemente se dieron por vencidos. El líder de tu clan te quería como herramienta política. Ya no le eres útil. Iniciar un incidente interestelar por alguien que no puede beneficiarlo no vale los recursos. Pero yo, los guardias que maté, actuaba bajo órdenes que violaban tu soberanía personal. Según la ley de Ptani, estabas defendiendo. Tú misma. Según la ley colonial, te estabas defendiendo. De cualquier manera, presentar cargos requeriría admitir lo que intentaron hacerte. Tobías se encogió de hombros. Resulta que los autoritarios odian el papeleo cuando les perjudica. Guardó silencio un largo rato. Luego se echó a reír. Una risa profunda y genuina que le sacudió todo el cuerpo y le hizo abrir las alas de par en par. Todos esos años, lo consiguió. Todos esos años de huir, de luchar, de tener miedo. Y al final, todo se redujo a la burocracia. Te lo dije, el arma más poderosa jamás inventada. Lo atrajo hacia sí y lo besó. Lo besó de verdad por primera vez desde que se conocieron. Fue incómodo y un poco desviado porque no estaba acostumbrada a las proporciones humanas, y fue absolutamente perfecto. Gracias, dijo contra sus labios. ¿Por qué? ¿Para la puerta? ¿Por la mala sopa y la peor literatura? Para el papeleo. Ella presionó su frente contra la de él. Por elegirme. Gracias por dejarme. Afuera, el sol ascendía cada vez más sobre el desierto que llamarían hogar. A lo lejos, las cúpulas agrícolas brillaban con promesas. Nuevos cultivos, nuevo crecimiento, nuevos comienzos. Y en la pequeña bahía de observación de la estación de monitoreo Katara 7, 2 personas que habían pasado mucho tiempo solas finalmente dejaron de correr y comenzaron a construir algo juntos. No fue dramático. No fue heroico. Eran solo 2 almas obstinadas que de alguna manera se encontraron a través de distancias imposibles y decidieron que valía la pena luchar por ello. La máquina de café, que Satara había aceptado a regañadientes que se llamara Brutus, gorgoteaba contenta en el fondo. Los gorriones de arena cantaron su canción matutina. Y en algún lugar de los confines infinitos del espacio, el universo seguía girando, completamente indiferente al pequeño milagro que se desarrollaba en un polvoriento mundo fronterizo. Eso estuvo bien. No necesitaban la atención del universo. Solo se necesitaban el uno al otro.